El ejercicio 2 nos decía que en un recipiente con un émbolo móvil hay 11.300 mililitros, ¿vale? Mililitros, ¿de acuerdo? Eso es un volumen, ¿vale? Porque el volumen se mide en unidades de capacidad o de volumen, ¿vale? Sería un volumen. De cierto gas a 0 grados centígrados. Ya sabéis que cuando aparecen 0 grados centígrados, lo suyo es que hay que pasarlos siempre a Kelvin, ¿vale? Se aumenta la presión hasta 2,5 atmósferas. Eso es una presión, porque la presión se mide o bien en atmósferas o pascales, ¿vale? Apretando el émbolo, ¿vale? Como si fuese apretando la jeringuilla. De modo que el volumen pasa a ser de 4,5 litros, ¿vale? Y la temperatura de 273 Kelvin. Fijaos, 273 Kelvin y 0 grados centígrados es lo mismo. Es decir, la temperatura está siendo constante, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es identificar la ley que estamos usando aquí en este problema. Si la temperatura es constante, estamos viendo la relación entre la presión y el volumen y esa relación nos la da la ley de Boyle, ¿vale? Pues eso es lo primero que tenemos que hacer. La ley de Boyle dice que la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final, ¿vale? Siendo 1 lo inicial y 2 lo final. Por lo tanto, una vez que hemos localizado la ley, vamos a copiarnos los datos. P sub 1, pues te dice, calcula la presión inicial, ¿vale? Fijaos, en el apartado A, calcula la presión inicial. Por lo tanto, P sub 1, ¿qué va a ser? X, ¿vale? Dice, V sub 1, pues vamos a ver qué volumen tenía inicial el gas. Pues vamos a ver, dice, en un recipiente con un émbolo móvil hay 11.300 mililitros. Pues eso será 11.300 mililitros el volumen inicial, ¿vale? A ver, la presión final, ¿te la dice? Pues te la tiene que decir. Dice, se aumenta la presión hasta 2,5 atmósferas. Esa es la presión final. Es decir, la inicial tiene que ser más pequeñita que esta, ¿vale? Y la temperatura, bueno, y nos tiene que dar también el volumen final, que te dice que se aumenta la presión hasta 2,5 atmósferas apretando el émbolo, de modo que el volumen pasa a ser de 4,5 litros, ¿vale? Es decir, el volumen pasa de X a 4,5, pues ahí tenemos los cuatro datos, ¿vale? Ahora sustituimos en la fórmula. P sub 1, ¿cuánto vale? X, lo llamamos P sub 1, por V sub 1, 11.300. Fijaos, el volumen tiene que ir en las mismas unidades, y aquí tenemos esto en mililitros y esto en litros, pues por lo tanto, o bien esto lo pasamos a litros o esto a mililitros. Como mira, como me ha quedado aquí poco espacio, voy a pasar los litros a mililitros. 4,5 litros son 4.500 mililitros. Hay que mover la coma 3 lugares hacia la derecha, ¿vale? Pues V1 son 11.300 mililitros. Ahora, P sub 2, ¿cuánto es? 2,5 atmósferas y, por último, V sub 2 es 4.000, que lo acabo de calcular, 4.500 mililitros, ¿vale? Y ahora vamos a despejar P sub 1, ¿vale? Que sería la X. P sub 1 lo despejamos. Debajo es igual. Pues para dejarla sola, este número que hay aquí hay que pasarlo para acá. Como está multiplicando, tiene que pasar dividiendo. 2,5 atmósferas por 4.500 mililitros, que es lo que teníamos aquí, entre 11.300 mililitros, ¿vale? Y fijaos lo importante que tiene, que es que las unidades de volumen sean las mismas tanto a un lado de la ecuación como a otro, o tanto al principio del experimento como al final, porque así los mililitros se nos van, ¿vale? Y nos queda la presión en atmósferas, ¿vale? 2,5 por 4.500 dividido entre 11.300, ¿vale? Te queda aproximadamente, fijaos, esto lo podemos redondear, 0,995 pues a una atmósfera, ¿vale? Aproximadamente, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Pues si hemos aumentado la presión, hemos pasado de una atmósfera a 2,5, el volumen se ha reducido. Hemos pasado de 11,3 litros a 4,5 litros, es decir, como si estuviésemos apretando la jeringuilla,
¿vale? Apretamos la jeringuilla, disminuimos el volumen de la jeringuilla, acordados de la esponja que usamos para hacer el experimento, y aumenta la presión dentro de la jeringuilla, de la jeringa, ¿vale? Calcula, a ver qué más nos pide. Indica la temperatura a la que se ha llevado a cabo el experimento. Pues la temperatura es igual a 273 grados Kelvin, no, perdón, grados centígrados, no, estoy confundiendo, 273 Kelvin, que es igual a 0 grados centígrados, ¿vale? Estaba liando, ¿vale? Te lo dice aquí. Es la misma temperatura, se ha mantenido constante, por eso hemos averiguado que era la ley de Boyle, ¿vale? Y el apartado B indica la ley en la que te basas para resolver el problema, pues ley de Boyle, que es lo primero que tienes que averiguar para poder hacer el problema, ¿vale? Pues nada, este era el ejercicio 2.